Tú eres mi amado, de Henry J. Nowen, editorial PPC. Bendecidos. Como hijos amados de Dios, hemos sido bendecidos. La palabra bendición se ha convertido en algo muy importante para mí desde hace unos pocos años, y tú eres uno de los amigos que han contribuido a ello. ¿Te acuerdas de cómo un sábado por la mañana en Nueva York me llevaste a la sinagoga? Cuando llegamos, nos encontramos con la agradable sorpresa de que se iba a celebrar un mitzvah. Un adolescente de 13 años fue declarado adulto por la congregación. Por primera vez dirigió el servicio religioso. Leyó algo sacado del libro del Génesis y dijo unas breves palabras a modo de comentario sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Fue admitido a su nueva condición dentro de la congregación judía por el rabino y por sus amigos y bendecido por sus padres. Por primera vez fui testigo de un mitzvah y me sentí profundamente conmovido, sobre todo por la bendición de los padres. Todavía sigo oyendo a su padre cuando dijo: «Hijo, te pase lo que te pase en la vida, tengas éxito o no, llegues a ser importante o no, goces de salud o no, recuerda siempre cuánto te aman tu padre y tu madre». Mientras decía esto, mirando con amor al adolescente que tenía delante y frente a toda la congregación reunida para el servicio religioso, me emocioné hasta las lágrimas y pensé: ¿qué cantidad de gracias hay detrás de tal bendición? Estoy cada vez más convencido de hasta qué punto nosotros los hombres, seres llenos de miedos, angustiados, inseguros, necesitamos ser bendecidos. Los niños necesitan la bendición de sus padres y estos las de sus hijos. Necesitamos la bendición mutua, maestros y discípulos, rabinos y estudiantes, obispos y sacerdotes, médicos y pacientes. Te voy a explicar lo que significa la palabra bendición. En latín, bendecir se dice benedicere. La palabra bendición, que es usada en muchas iglesias, significa literalmente hablar bien, benedicere, o decir cosas buenas de alguien. Yo me siento aquí directamente aludido. Necesito oír cosas buenas de mí y sé hasta qué punto tú sientes la misma necesidad. En estos tiempos decimos con frecuencia: tenemos que afirmarnos los unos a los otros. Sin esta afirmación es difícil llevar una vida satisfactoria. Bendecir a alguien es la afirmación más significativa que podemos ofrecerle. Es más que una palabra de alabanza o de aprecio, más que hacerle ver los talentos o las buenas cualidades que tiene, más que hacer que alguien sea conocido. Bendecir es afirmar, decir sí a la condición de amado de una persona. Incluso más que eso, dar una bendición crea aquello que dice. Hay muchísima admiración mutua en este mundo, lo mismo que hay mucha condena. Una bendición va mucho más allá de la admiración y de la condena, de la distinción entre virtudes y vicios, entre buenas y malas obras. La bendición tiene que ver con la bondad original del otro y le hace palparla en su amado o amada. No hace mucho tiempo, en mi comunidad tuve una experiencia personal del poder de una bendición real. Cuando estaba preparándome para presidir un tiempo de oración compartida en una de nuestras casas, Janet, una disminuida, miembro de nuestra comunidad, me dijo: «Henry, ¿puedes darme una bendición?». Respondí a su petición de una forma casi automática, trazando con mi pulgar sobre su frente la señal de la cruz. Pero en vez de agradecérmelo, protestó con vehemencia: «No, así no tiene valor, no es una verdadera bendición». De repente, caí en la cuenta de la forma tan ritualista de mi respuesta a su demanda y dije: «Lo siento, voy a darte una bendición auténtica cuando estemos reunidos para la oración». Me dio su conformidad con una sonrisa y me di cuenta de que se me pedía una bendición especial. Después de la oración en común, cuando unas 30 personas estaban sentadas en el suelo formando un círculo, les dije: «Janet me ha pedido una bendición especial. Siente que la necesita ahora». Al decirlo, no sabía lo que Janet realmente quería, pero ella me sacó de dudas enseguida. En cuanto terminé de decir: «Janet me ha pedido una bendición especial», se levantó y avanzó hacia mí. Yo estaba revestido de una túnica blanca con mangas muy amplias que me cubrían hasta las manos. Espontáneamente
Janet me rodeó con sus brazos y apoyó su cabeza en mi pecho. Sin pensarlo, la cubrí con mis mangas hasta hacerla casi desaparecer entre los pliegues de mi túnica. Cuando estábamos así los dos, en actitud de apoyarnos mutuamente, le dije: Janet, quiero que sepas que eres una hija amada de Dios. Eres preciosa a sus ojos. Tu maravillosa sonrisa, tu bondad con todas las personas de tu casa en Daybreak y todas las cosas buenas que haces nos hacen ver lo maravillosa persona que eres. Sé que te sientes un poco deprimida estos días y que hay cierta tristeza en tu corazón, pero quiero que recuerdes quién eres. Una persona muy especial, profundamente amada por Dios y por todas las personas que están contigo. Cuando acabé de hablar, Janet levantó su cabeza y me miró, y con una sonrisa que le inundaba todo el rostro, me hizo saber que realmente había escuchado y recibido la bendición. Cuando Janet volvió a su sitio, otra mujer disminuida levantó la mano y dijo: «Yo también quiero una bendición». Se puso de pie y antes de darme cuenta, había apoyado su cara contra mi pecho. Después de haber pronunciado sobre ella las palabras de la bendición, muchas de las personas disminuidas que se habían reunido conmigo para la oración expresaron su deseo de ser bendecidas. Pero el momento más emotivo fue cuando uno de los asistentes sociales, estudiante de 24 años, levantó su mano y dijo: «¿Y yo?». Naturalmente le dije: «Ven». Se me acercó y cuando estuvimos de pie frente a frente, le rodeé con mis brazos y dije: «John, es una suerte tenerte con nosotros. Tú eres el Hijo amado de Dios. Tu presencia es un gozo para todos. Cuando las cosas se te pongan difíciles y la vida te parezca una carga, recuerda siempre que eres amado con un amor eterno». Después de decirle esto, me miró con lágrimas en los ojos y luego me dijo: «Gracias, gracias, muchas gracias». Esa noche me di cuenta de la importancia de bendecir y ser bendecido, y pienso que es un signo del amado. Las bendiciones que nos damos mutuamente son expresiones de la bendición que anida en nosotros desde toda la eternidad. Es la más profunda afirmación de nuestro ser. No es suficiente con ser elegido. Necesitamos continuamente bendiciones que nos permitan escuchar de nuevas formas que pertenecemos a nuestro Dios amoroso, que no solo no nos va a abandonar jamás, sino que permanecerá con nosotros siempre, que somos guiados por Dios en cada paso de nuestra vida. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Lía y Raquel, todos ellos escucharon esta bendición y se convirtieron en los padres y madres de nuestra fe. Vivieron su largo y a menudo penoso viaje, sin olvidar jamás que eran unos elegidos. También Jesús escuchó esa bendición después de que Juan Bautista le bautizara en el Jordán. Una voz descendió desde lo alto y dijo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Y esta bendición le sirvió de apoyo en todas las alabanzas y vituperios, en toda la admiración y condena que llovieron sobre Jesús a partir de aquel momento. Como Abraham y Sara, Jesús nunca perdió el convencimiento íntimo de que era un bendecido. Te digo todo esto porque sé lo cambiantes de humor que somos los dos. Un día nos sentimos en la gloria y al día siguiente nos creemos hundidos en la miseria. Un día estamos pletóricos de nuevas ideas y al día siguiente todo nos parece desolador y aburrido. Un día nos convencemos de que podemos llevar en volandas el mundo y al día siguiente consideramos cualquier exigencia como exagerada. Estos cambios de humor nos dicen que ya no abrimos nuestra alma a la bendición que fue escuchada por Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Lía y Raquel y Jesús de Nazaret, y que, de la misma manera, debemos oír nosotros. Cuando somos zarandeados por las pequeñas olas que se dan en la superficie de nuestra existencia, nos convertimos en víctimas fáciles del mundo manipulador. Pero si continuamos oyendo la voz suave que nos bendice, podemos avanzar por la vida con un sentido estable de bienestar y de que nos pertenecemos a nosotros mismos. Me parece que el sentimiento de ser bendecidos no es el que más anida en nosotros. Has pasado muchos momentos difíciles en tu vida, momentos en los que te sentías más maldecido que bendecido. Y yo puedo decir lo mismo. De hecho, sospecho que muchas personas sufren el sentimiento de ser maldecidos.
Cuando, por ejemplo, en los restaurantes presto un poco de atención a lo que dicen las personas durante el momento de descanso del trabajo o durante la cena, no escucho más que quejas y lamentos sazonados con la amargura de un espíritu pasivo de resignación. Muchas personas, y nosotros también a veces, sentimos ser víctimas de un mundo que no podemos cambiar y, desde luego, las noticias diarias de los periódicos no nos dan pie a excesivos optimismos. El sentimiento de ser maldecidos se hace presente más fácilmente que el de ser bendecidos y encontramos suficientes argumentos para alimentarlo. Podemos decir: mira lo que pasa en el mundo, mira a los hambrientos, a los refugiados, a los prisioneros, a los enfermos y a los moribundos. Mira la pobreza, la injusticia y la guerra. Mira la tortura, los asesinatos, la destrucción de la naturaleza y de la cultura. Mira las luchas diarias que se nos plantean con nuestras amistades, con nuestro trabajo, con nuestra salud. ¿Dónde? ¿Dónde está la bendición? El sentimiento de sentirnos maldecidos nos domina fácilmente. Con frecuencia escuchamos voces interiores que nos llaman perversos, malos, corrompidos, inútiles, sin valor alguno, abocados a enfermedad y a la muerte. ¿No es suficiente para que creamos más en la maldición que en la bendición? Una vez más te digo que como hijo amado de Dios, estás bendecido. Se han dicho muchas palabras hermosas sobre ti, palabras que dicen la verdad. Las maldiciones son muy ruidosas, turbulentas, dichas a gritos que pueden ser, no dicen la verdad. Son mentiras, mentiras fáciles de creer, pero al fin y al cabo, mentiras. Si las bendiciones dicen la verdad y las maldiciones mienten sobre lo que tú y yo somos, nos enfrentamos a una pregunta muy concreta: ¿cómo escuchar y estar seguros de la bendición? Si el hecho de nuestra condición de seres bendecidos no es solo un puro sentimiento, sino una verdad que configura nuestras vidas diarias, debemos ser capaces de ver y experimentar esta bendición de forma bien clara. Voy a ofrecerte 2 sugerencias para confirmar tu condición de bendecido. Las 2 tienen que ver con la oración y la presencia. Primero, la oración. Para mí, la oración se está convirtiendo cada vez más en el camino para escuchar las voces de bendición. He hablado y escrito mucho sobre la oración, pero cuando me retiro a algún sitio tranquilo a orar, me doy cuenta de que, aunque tengo la tendencia a decir muchas cosas a Dios, el trabajo real de la oración es hacer silencio y escuchar la voz que me dice cosas buenas sobre mí. Esto puede sonar a un ejercicio de simple autocomplacencia, pero en la práctica es un ejercicio duro. Tengo tanto miedo a ser maldecido, a escuchar que no soy nada bueno, o al menos no lo suficientemente bueno, que fácilmente caigo en la tentación de empezar a hablar y de continuar hablando para dominar mis miedos. En mi caso, tengo que hacer un gran esfuerzo para conseguir dejar de lado y silenciar las muchas voces que cuestionan mi bondad y confiar en que llegaré a escuchar la voz de la bendición. ¿Has intentado alguna vez pasar una hora entera no haciendo otra cosa que escuchar la voz que se cobija en el interior de tu corazón? ¿Cómo te sientes cuando no puedes escuchar la radio, ni ver la televisión, ni leer un libro, ni tienes ninguna persona con la que hablar, ni proyecto alguno que concluir, ni llamada telefónica que hacer? A menudo, nuestra reacción es la de ver que hay muchas cosas que hacer y que todavía no hemos hecho, y abandonamos el silencio que nos asusta y volvemos al trabajo. No es fácil entrar en silencio y llegar más allá de las muchas voces tumultuosas y exigentes de nuestro mundo y descubrir la voz suave, íntima, que nos dice: «Eres mi hijo amado, en ti me complazco». Pero si nos atrevemos a abrazar nuestra soledad y a amar nuestro silencio, llegaremos a conocer esta voz. No quiero decirte que un día escucharás esta voz con tus oídos corporales. No te estoy hablando de una voz fruto de la alucinación, sino de una voz que puede ser oída por los oídos de la fe, el oído del interior de nuestro corazón. A menudo tendrás la sensación de que nada sucede en tu oración. Dices: en cuanto me siento, me distraigo. Pero si insistes en la práctica de emplear una media hora al día para escuchar la voz del amor, irás descubriendo gradualmente que te está sucediendo algo a lo que eras totalmente ajeno. Solo con una mirada retrospectiva descubrirás la voz que te bendice. Al principio
Pensabas que lo que te estaba sucediendo durante tu rato de escucha no era más que un montón de sensaciones confusas, pero luego te encuentras a ti mismo buscando ese tiempo de tranquilidad y echándolo de menos cuando no puedes disponer de él. La moción del Espíritu de Dios es muy dulce, muy suave y escondida. Se diría que no solicita nuestra atención, pero al mismo tiempo esta moción es persistente, fuerte y profunda. Cambia nuestros corazones radicalmente. La práctica fiel de la oración te revela que eres un bendecido y te da el poder de bendecir a otros. Te voy a hacer una sugerencia que puede serte muy útil. Una buena manera de escuchar es hacerlo acompañado de un texto sagrado, un salmo o una oración, por ejemplo. Eknath Easwaran, hindú, que ha escrito sobre espiritualidad, me enseñó el gran valor de aprender de memoria un texto sagrado y repetirlo mentalmente despacio, palabra por palabra, frase por frase. De esta forma, escuchar la voz del amor no se convierte en una espera pasiva, sino en una atención activa a la voz que nos habla por medio de la escritura. Yo empleo muchas de mis medias horas de oración no haciendo otra cosa que repetir la oración de San Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de paz, que donde haya odio, yo ponga amor. Cuando dejo que estas palabras hagan su camino de mi mente a mi corazón, empiezo a experimentar, más allá de mis intranquilas emociones y sentimientos, la paz y el amor que yo buscaba en las palabras. De esta manera he conseguido un medio de saber qué hacer con mis distracciones. Cuando me encontraba a mí mismo vagabundeando muy lejos de mi yo profundo, podía siempre volver a mi oración sencilla y de este modo escuchar de nuevo en mi corazón la voz que tanto quería oír. Mi segunda sugerencia para llegar a asumir tu condición de bendecido es el cultivo de la presencia. Por presencia entiendo la atención a las bendiciones que nos llegan día a día, año tras año. El problema de la vida moderna es que estamos demasiado ocupados mirando cómo afianzarnos en emplazamientos equivocados para poder darnos cuenta de que somos personas bendecidas. A menudo, la gente dice cosas buenas acerca de nosotros, pero las despreciamos con comentarios como «no vale la pena», «olvídalo», «no es nada» o cosas parecidas. Estos comentarios pueden parecer expresiones de humildad, pero de hecho son señales de que no estábamos realmente preparados para recibir las bendiciones que se nos daban. No nos es fácil a nosotros, personas ocupadas, recibir verdaderamente una bendición. Quizá el hecho de que pocas personas ofrecen una bendición real es el resultado triste de la ausencia de personas que quieran y sean capaces de recibir una bendición semejante. Se nos ha hecho extremadamente difícil detenernos, oír, prestar atención y recibir agradecidos lo que se nos ofrece. Vivir con personas disminuidas psíquicas me lo ha hecho ver con claridad. Tienen muchas bendiciones que ofrecer, pero ¿cómo voy a recibir esa bendición cuando normalmente estoy ocupado, haciendo todo con sentido de urgencia, al considerar tan importante lo que hago? Adam, uno de los miembros de mi comunidad, no puede hablar, ni andar solo, ni comer si no se le ayuda, ni vestirse o desvestirse solo. Pero tiene muchas bendiciones que ofrecer a los que emplean el tiempo en estar con él, ayudándole o simplemente sentándose a su lado. Todavía estoy por encontrar a uno solo que haya empleado cierto tiempo con Adam que no se haya sentido bendecido por él. Pero sabes también lo difícil que resulta esa sencilla presencia. Hay tanto que hacer, tantos trabajos que emprender y terminar, que la simple presencia puede parecer no servir de nada o incluso una pérdida de tiempo. Pero sin el deseo consciente de perder nuestro tiempo, es difícil escuchar una bendición. Esta presencia atenta puede permitirnos ver cuántas bendiciones están esperándonos para recibirlas. La bendición del pobre que nos para en la calle, la bendición de los árboles en flor y de las flores recién abiertas que nos hablan de una nueva vida, las bendiciones de la música, la pintura, la escultura y la arquitectura. Todo esto, pero sobre todo, las bendiciones que nos llegan por medio de palabras de agradecimiento, ánimo, afecto y amor. No hace falta que discurramos demasiado para encontrarlas. Están ahí, rodeándonos por todos lados, pero tenemos que estar atentos a ellas y recibirlas. No se abren camino a la fuerza hacia nosotros,
Son señales suaves de esa voz hermosa, fuerte y escondida de quien nos llama por nuestro nombre y dice cosas hermosas sobre nosotros. Espero que estas dos sugerencias, la de la oración y la de la presencia, puedan ayudaros a alcanzar la condición de bendecido, que es la vuestra. No puedo acentuar suficientemente la importancia de tener esta meta. No intentarlo te llevaría rápidamente a la tierra de los malditos. Apenas existe un espacio neutral entre la tierra de los bendecidos y la de los malditos. Tienes que escoger dónde quieres vivir y es una elección que tienes que seguir haciendo continuamente. Antes de concluir estos pensamientos acerca de nuestra condición de bendecidos, tengo que decirte que cuando intentas alcanzar tu propio sentido de bendecido, eso siempre conduce a un deseo profundo de bendecir a los demás. La característica de los bendecidos es que, a donde quiera que van, siempre dicen palabras de bendición. Es notable lo fácil que es bendecir a los demás, decir cosas buenas de los demás y a los demás, hacer un llamamiento a su belleza y a su verdad, cuando tú mismo vives tu propia condición de bendecido. El bendecido siempre bendice, y las personas anhelan ser bendecidas. Eso se ve con claridad a donde quiera que vayas. Nadie es convocado a la vida mediante maldiciones, chismes, acusaciones o inculpaciones. Hay tanto de eso a nuestro alrededor constantemente y eso no hace más que invitar a la oscuridad, a la destrucción y a la muerte. Como bendecidos, podemos caminar por este mundo y ofrecer bendiciones. No exige gran esfuerzo. Es algo que fluye naturalmente de nuestros corazones. Cuando escuchamos dentro de nosotros la voz que nos llama por nuestro nombre y nos bendice, la oscuridad ya no nos distrae. La voz que nos llama el amado nos dará palabras para bendecir a los demás y revelarles que no son menos bendecidos que nosotros. Tú vives en Nueva York, yo en Toronto. A medida que te paseas por la avenida Columbus y yo por la calle Yonge, podemos darnos cuenta perfectamente de la dureza del lado sombrío de la realidad. La soledad, la falta de hogar y la adicción de algunas personas son demasiado visibles. Todas esas personas anhelan nuestras bendiciones. Esta bendición puede ser dada solamente por los que la han escuchado previamente. Ahora me siento preparado para escribirte sobre la verdad más dura sobre la que pueda escribirse, nuestra condición común de seres rotos. Te voy a hablar de que cuando nos hacemos conscientes y vivimos esa verdad de que somos seres rotos, cuando hemos dicho sí a esa realidad, entonces podemos mirar nuestra condición de seres rotos con los ojos bien abiertos. Es lo que vamos a hacer ahora.